Oye, Laura, ¿alguna vez has leído el Mahabharata? Dicen que está lleno de dilemas filosóficos y batallas épicas. Claro, lo empecé el mes pasado, pero es tan largo que podría competir con mi lista de tareas eternas. Me parece fascinante cómo explora el deber y la responsabilidad, especialmente en tiempos de conflicto. Hola y bienvenidos a Español para Angloparlantes. Hi and welcome to Español para Angloparlantes. Ready to learn Spanish with good vibes and no stress? Then let's go. Vocabulario clave. Vocabulario clave. Vocabulario clave. Oye, Laura, ¿alguna vez has leído el Mahabharata? Dicen que está lleno de dilemas filosóficos y batallas épicas. Claro, lo empecé el mes pasado, pero es tan largo que podría competir con mi lista de tareas eternas. Me parece fascinante cómo explora el deber y la responsabilidad, especialmente en tiempos de conflicto. Sí, y Arjuna siempre tiene que tomar decisiones difíciles. Ojalá pudiera pedirle consejo cada vez que elijo qué cenar. Totalmente. A veces siento que mi refrigerador es como el campo de Kurukshetra, lleno de opciones y tentaciones. Jajaja, pero en serio, la idea de Dharma en el libro me hace pensar en cómo debemos actuar éticamente cada día. A veces siento que negociar con mi jefe es tan complicado como una guerra épica. Exacto. Y a veces, evito el conflicto como si fuera un general retirado. Pero dicen que enfrentar los problemas de frente es fundamental para el crecimiento personal, ¿verdad? Sí, aunque a veces prefiero una tregua en vez de una confrontación. Quizás por eso el Mahabharata sigue siendo relevante. Nos enseña a buscar equilibrio incluso en la vida moderna. Y a no perder el sentido del humor, porque si no, la vida sería una batalla interminable. Tal vez deberíamos escribir nuestra propia versión, Mahabharata en la oficina. Perfecto, pero que el final tenga café y no tantas flechas. Oye, Laura, ¿alguna vez has leído el Mahabharata? Dicen que está lleno de dilemas filosóficos y batallas épicas. Oye, Laura, ¿alguna vez has leído el Mahabharata? Dicen que está lleno de dilemas filosóficos y batallas épicas. Hey, Laura, have you ever read the Mahabharata? They say it's full of philosophical dilemmas and epic battles. Dilema, dilemma. Claro, lo empecé el mes pasado, pero es tan largo que podría competir con mi lista de tareas eternas. Claro, lo empecé el mes pasado, pero es tan largo que podría competir con mi lista de tareas eternas. Of course, I started it last month, but it's so long it could compete with my never-ending to-do list. Eterno, never-ending. Me parece fascinante cómo explora el deber y la responsabilidad, especialmente en tiempos de conflicto. Me parece fascinante cómo explora el deber y la responsabilidad, especialmente en tiempos de conflicto. I find it fascinating how it explores duty and responsibility, especially during times of conflict. Deber, duty. Sí, y Arjuna siempre tiene que tomar decisiones difíciles. Ojalá pudiera pedirle consejo cada vez que elijo qué cenar. Sí, y Arjuna siempre tiene que tomar decisiones difíciles. Ojalá pudiera pedirle consejo cada vez que elijo qué cenar. Yes, and Arjuna always has to make tough decisions. I wish I could ask him for advice every time I choose what to eat for dinner. Consejo. Advice. Totalmente. A veces siento que mi refrigerador es como el campo de Kurukshetra, lleno de opciones y tentaciones. Totalmente. A veces siento que mi refrigerador es como el campo de Kurukshetra, lleno de opciones y tentaciones. Totally. Sometimes I feel like my fridge is like the field of Kurukshetra, full of options and temptations. Tentación. Temptation. Jajaja, pero en serio, la idea de Dharma en el libro me hace pensar en cómo debemos actuar éticamente cada día. Jajaja, pero en serio, la idea de Dharma en el libro me hace pensar en cómo debemos actuar éticamente cada día. Haha, but seriously, the idea of Dharma in the book makes me think about how we should act ethically every day. Ético, ethical. A veces siento que negociar con mi jefe es tan complicado como una guerra épica. A veces siento que negociar con mi jefe es tan complicado como una guerra épica. Sometimes negotiating with my boss feels as complicated as an epic war. Negociar, to negotiate. Exacto. Y a veces, evito el conflicto como si fuera un general retirado. Exacto. Y a veces, evito el conflicto como si fuera un general retirado. Exactly. And sometimes I avoid conflict like a retired general. Conflicto. Conflict. Pero dicen que enfrentar los problemas de frente es fundamental para el crecimiento personal, ¿verdad?
Pero dicen que enfrentar los problemas de frente es fundamental para el crecimiento personal, ¿verdad? But they say facing problems head-on is fundamental for personal growth, right? Fundamental. Fundamental. Sí, aunque a veces prefiero una tregua en vez de una confrontación. Sí, aunque a veces prefiero una tregua en vez de una confrontación. Yes, although sometimes I prefer a truce instead of a confrontation. Tregua, truce. Quizás por eso el Mahabharata sigue siendo relevante. Nos enseña a buscar equilibrio incluso en la vida moderna. Quizás por eso el Mahabharata sigue siendo relevante. Nos enseña a buscar equilibrio incluso en la vida moderna. Maybe that's why the Mahabharata is still relevant. It teaches us to seek balance even in modern life. Equilibrio, balance. A no perder el sentido del humor, porque si no, la vida sería una batalla interminable. Y a no perder el sentido del humor, porque si no, la vida sería una batalla interminable. And not to lose our sense of humor, because otherwise, life would be an endless battle. Batalla, battle. Tal vez deberíamos escribir nuestra propia versión, Mahabharata en la oficina. Tal vez deberíamos escribir nuestra propia versión, Mahabharata en la oficina. Maybe we should write our own version, Mahabharata at the office. Versión, version. Perfecto, pero que el final tenga café y no tantas flechas. Perfecto, pero que el final tenga café y no tantas flechas. Perfect, but let the ending have coffee and not so many arrows. Flecha, arrow. Oye, Laura, ¿alguna vez has leído el Mahabharata? Dicen que está lleno de dilemas filosóficos y batallas épicas. Claro, lo empecé el mes pasado, pero es tan largo que podría competir con mi lista de tareas eternas. Me parece fascinante cómo explora el deber y la responsabilidad, especialmente en tiempos de conflicto. Sí, y Arjuna siempre tiene que tomar decisiones difíciles. Ojalá pudiera pedirle consejo cada vez que elijo qué cenar. Totalmente. A veces siento que mi refrigerador es como el campo de Kurukshetra, lleno de opciones y tentaciones. Jajaja, pero en serio, la idea de Dharma en el libro me hace pensar en cómo debemos actuar éticamente cada día. A veces siento que negociar con mi jefe es tan complicado como una guerra épica. Exacto. Y a veces, evito el conflicto como si fuera un general retirado. Pero dicen que enfrentar los problemas de frente es fundamental para el crecimiento personal, ¿verdad? Sí, aunque a veces prefiero una tregua en vez de una confrontación. Quizás por eso el Mahabharata sigue siendo relevante. Nos enseña a buscar equilibrio incluso en la vida moderna. Y a no perder el sentido del humor, porque si no, la vida sería una batalla interminable. Tal vez deberíamos escribir nuestra propia versión, Mahabharata en la oficina. Perfecto, pero que el final tenga café y no tantas flechas. Dilema, dilemma. Eterno, never ending. Deber, duty. Consejo, advice. Tentación, temptation. Ético, ethical. Negociar, to negotiate. Conflicto, conflict. Fundamental. Fundamental. Tregua, truce. Equilibrio, balance. Batalla, battle. Versión, version. Flecha, arrow. No olvides darle like, compartirlo y suscribirte a nuestro canal, Español para angloparlantes, English for Spanish Learners.